Muy bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Son las 13 horas. Movimiento Rescate México agradece a todos los asistentes, a quienes forman parte de las organizaciones convocantes y a los medios de comunicación. Me permito presentar a quienes serán nuestros voceros. Nos acompaña Paulina Mendoza de Ciudadanos por México. Paulina, muchas gracias. A Elena Goicoechea de Civilitas. A Sajeri Álvarez, líder juvenil de C Mujer. A Manuel Liaño, del Comité Organizador de Misión Rescate México. A Juan Francisco Torres Landa, de UNE México. A Raúl Vázquez Osorio, coordinador del Movimiento Ciudadanos por México. A Leonardo García Camarena, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. A René Bolio, del Poder Somos Todos. Y un servidor, Héctor Moreno, de Citizen Go. Reitero mi agradecimiento por su asistencia y sin más le pediría a Paulina y a Elena que nos hagan favor de leer el comunicado que tenemos preparado. Claro que sí. Muy buenas tardes. Agradecemos mucho su presencia. ¿Por qué estamos aquí? Con espíritu de apertura hacia la riqueza de visiones que da un enfoque plural, proponemos dialogar en un clima de conciliación, mutuo entendimiento y reconocimiento. La meta es aportar ideas que permitan construir un mejor camino que lleve a nuestro México a lograr un verdadero bien común. Queremos un México libre, libre de corrupción, de impunidad, de violencia y de crimen organizado, con instituciones sólidas y eficientes que garanticen la rueda de prensa, te dejo a tu mamá. La democracia. Queremos una prensa libre y diversa y un sistema judicial independiente y eficaz. Sale. Como ciudadanía... Por favor, perdóname. Apaguen sus micrófonos todos, por favor. Gracias. Como ciudadanía exigimos que el gobierno federal cumpla de manera integral y congruente con su compromiso de acabar con la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Exigimos que se construya sin destruir lo que ha tomado décadas cimentar. El ver cómo se dialoga con el narcotráfico de manera abierta, se ofrece impunidad a personajes como Manuel Bartlett y su familia, y se tolera a otras familias que parecen haber convertido el gobierno en una agencia de colocación, son algunos casos que nos hacen cuestionar seriamente el verdadero compromiso de Morena de trabajar por el bien de México. Asimismo, la pretensión del titular del Ejecutivo Federal de querer asumir plenos poderes presupuestales evidencia un impulso que desprecia la autonomía del Congreso, el control parlamentario y la división de poderes. Adelante, Elena. Además, la visible propaganda con la que se promueve la imagen del titular del Ejecutivo para beneficiar a su persona y a su partido, la estigmatización de la prensa crítica y los ataques a los medios que no se alinean, hablan de un grave deterioro de la libertad de expresión, sin la cual es imposible construir un país verdaderamente libre y democrático. México necesita más equidad y justicia social, no dádivas clientelares. Mientras no haya un modelo que logre un diálogo social con el empresariado, grande, mediano, pequeño y micro, así como impulso a la economía desde todas sus aristas, empezando por crear certidumbre. Esto no será posible y las clases más desprotegidas seguirán siendo las más afectadas. Mientras el gobierno no garantice a las mujeres una vida libre de violencia, llegando al extremo de aseverar que las denuncias que se han presentado antes y durante la pandemia en su mayoría son falsas, resultará imposible avanzar a una igualdad que beneficie a toda la ciudadanía. Por todo lo anterior, estamos aquí para afirmar que como sociedad
No aceptaremos un retroceso en el reconocimiento y respeto de todas nuestras libertades, ni un clima represor que nos impida cumplir con nuestras responsabilidades. La ciudadanía debe ser escuchada y las prioridades deben ser fijadas por la misma, no solo por autoridades que pretenden enarbolar una ideología anacrónica e improductiva, como lo es el socialismo. En definitiva, estamos aquí para rescatar a México de quienes no quieren hacer el trabajo que les fue encomendado por los ciudadanos y que están condenando a la miseria a una gran parte de la población, para lo cual no existe ningún argumento válido. Se busca evitar que se vulnere a nuestra nación a través de establecer un diálogo abierto entre ciudadanos y servidores públicos, que propicie la unidad, el consenso y el bien común. En este contexto actual, más que nunca debemos unirnos y trabajar por amor a México. Ni un paso atrás, ni un retroceso más. La ciudadanía debe actuar y ser escuchada para llevar al país a su pleno desarrollo con base en una agenda común, en la que todos estemos representados y todos podamos contribuir a construir un México donde imperen la paz, la equidad y la justicia. Les invitamos a participar en el encuentro virtual Misión Rescate México, este jueves 28 de mayo a las 20 horas, a través de YouTube, Facebook y Twitter. Por nuestro futuro y el de las nuevas generaciones venideras, vamos a rescatar a México. Muchas gracias a las dos. Si me permiten, le voy a pedir a Ricardo o a Miguel, que creo que está en el control de la conversación, que nos hagan favor de atender las peticiones de los compañeros de los medios para que puedan grabar. Con mucho gusto, el comunicado que se acaba de leer lo vamos a poner en nuestras redes y además se les va a mandar por la vía también en el minuto. Perdón, no escuché. Bien, adelante. Si alguien tiene una pregunta, les pediría que nos pusieran la manita en la pantalla para poder dar la palabra. Héctor, están solicitando permiso para grabar. Me parece que no hay ningún problema. De todos modos, vamos a subir el video al final. Y tenemos la alternativa de la manita es más rápido o en el chat que pongan su pregunta y así no dejamos ninguna sin contestar, sugiero. Está bien. Si quieren poner la manita o quieren poner la pregunta en el chat, adelante. Le estoy pidiendo al administrador que nos dé permiso de grabar también. Aparece la primera pregunta, ¿la tienes ahí en el chat, Héctor? No, si la quieres leer, Leonardo, por favor. De Estefanía del debate, ¿qué acciones concretas son las que emprenderán? Le pediría a Juan Francisco, si siguen la llamada, Raúl, si nos haces favor, Raúl Vázquez de Ciudadanos por México. Sí, con mucho gusto. Bueno, la primera acción es la que vamos a hacer este jueves, el jueves 28 a las 8 de la noche. Es un gran encuentro masivo, una gran manifestación virtual, online, de ciudadanos de todo el país, de todos los sectores, de todos los estratos sociales, de todas las edades, de todas las religiones, de todo un encuentro ciudadano plural. Este mismo hecho es muy significativo, será muy importante, será un ponernos en acción los ciudadanos para proponer soluciones también, hacer propuestas. Ese es el arranque, ese es el primer hecho. A partir de ahí vendrán nuevas acciones. Muchas de ellas
esto es lo importante, muchas de estas acciones que siguen serán propuestas de los ciudadanos que hagan ese jueves 28. Vamos a tomar en cuenta mucho las propuestas, habrá muchas ideas, habrá muchas iniciativas que vamos a ordenar. Efectivamente, la manifestación virtual del 28 de mayo es el principio de un gran movimiento ciudadano. Y la guía, la agenda, las acciones posteriores serán dictadas por los ciudadanos en ese mismo evento. De ahí saldrá la agenda. Nosotros no podemos adelantar vísperas porque no llevamos una agenda predeterminada. Al contrario, se trata de que efectivamente los ciudadanos nos vayan indicando y las organizaciones nos vayan indicando por dónde. Pero sin duda es el principio y vendrán más acciones. Gracias, Raúl. Leonardo, ¿quisieras agregar algo a esto? Tu micrófono, Leonardo, por favor. El principal hecho es, terminando la transmisión de esta manifestación en línea, convocar a las ya 79 organizaciones que llevábamos al corte de ayer tarde-noche y que siguen sumándose y sumándose. Vamos a convocar a una reunión para construir juntos esta agenda y estas alternativas. Puede haber rutas adicionales a las que mencionó Raúl, que vayan a pulir los contenidos de las propuestas, a ampliar el manifiesto que se leerá el jueves en el transcurso de la transmisión y al cierre, o de acciones incluso de seguimiento sobre las líneas principales del mismo. Pero eso lo tenemos que construir con todas las organizaciones, por eso me quedaría con este elemento de una convocatoria para armar juntos estas tareas permanentes. Gracias, Leonardo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Guadalupe Irizar, por favor. Guadalupe, tu micrófono creo que está cerrado, si eres tan amable. A ver, ¿así ya me escuchan? Ya. Sí. Ya. Yo quería preguntarles detalles de esta manifestación. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo? ¿Cómo se pueden incorporar los que están interesados? Un poco las características de las organizaciones que están convocando y también un poco saber por qué en este momento y por qué ese día, claro. Gracias. Bien, le cedo la palabra a Manuel. Manuel Liaño, por favor. Cómo no, gracias, Héctor. Guadalupe, comentarte, pues justamente con motivo del confinamiento, diversas organizaciones de la sociedad civil, como se ha comentado ahora, estamos convocando a este encuentro masivo online, a este encuentro masivo en línea, este próximo jueves 28 de mayo a las 8 de la noche, a través de las plataformas digitales de YouTube, de Twitter y de Facebook. El evento está pensado como un programa en vivo en el que se presenten videos previamente grabados de ciudadanos, a través de los cuales se expresen estos libremente sobre los problemas que estamos enfrentando. Las temáticas generales que se pretenden abordar en esta manifestación virtual son la salud, el desempleo, la inseguridad y el futuro del país, buscando la unidad de México. Los reclamos y demandas ya lo han platicado al gobierno por parte de los organismos de la sociedad, se englobarán en un manifiesto con puntos muy concretos sobre los temas que más nos duelen: seguridad, desempleo, no al autoritarismo y unos cuantos más, con plataformas muy sencillos que permita que cualquier ciudadano responsable esté de acuerdo. Ahí está el cuaderno. ¿Cómo se pueden incorporar los interesados? ¿O nada más se manifiestan y se suman al seguimiento? Pues
a ver, son de distintos modos. Por supuesto, el día 28, la invitación es que accedan poniendo Misión Rescate México en cualquiera de estas plataformas digitales, YouTube, Twitter y Facebook, a las 8 de la noche. De aquí al evento, a este día, estamos invitando al ciudadano que ellos, como protagonistas fundamentales de este evento, los invitamos para que nos manden sus videos sencillos, nada sofisticados, grabados con el celular, donde de manera libre, en 1 minuto, se expresen y digan lo que piensan, lo que denuncian, lo que exigen o lo que proponen, ¿no?, sobre los problemas que estamos planteando. A las asociaciones, a las organizaciones, sin ningún ánimo protagónico, los hemos venido invitando a que las agrupaciones de la sociedad civil se sumen, nos envíen su logotipo, participen en este movimiento donde con respeto, legalidad, en unidad y de manera constructiva le pretendemos darle voz a la ciudadanía. Perdón, y por último, ¿qué características tienen las organizaciones en común y por qué este momento? Le pediría a Raúl Vázquez y a Leonardo que nos ayudaran en esto, Guadalupe, si me permites. Sí, yo ya terminé. Gracias. Gracias a ti. Raúl, si eres tan amable. Sí, gracias, Guadalupe. Mira, es muy interesante la conformación de las organizaciones. Al principio éramos pocos, éramos 6 o 7 organizaciones las que iniciamos esto. Ciudadanos por México, que yo represento, es una red de organizaciones sociales que venimos trabajando organizadamente, coordinadamente desde hace casi 2 años. La Unión Nacional de Padres de Familia fue otra de las convocantes iniciales. La plataforma de participación ciudadana Citizen Go, con la que se hacen campañas para recolectar de firmas ciudadanas. Por ejemplo, recientemente hicimos una donde llevamos más de 70,000 firmas para pedirle al Congreso de la Unión que no aprobaran la ley que le da discrecionalidad al presidente de la República para manejar el presupuesto federal como él quiera. Y fue exitosa esa campaña ciudadana. Ese Citizen Go. También está UNE, que es un colectivo de organizaciones ciudadanas, y poco a poco se han venido sumando hasta llegar hasta ahorita a 78 logotipos. De esos 78 logotipos, algunos son organizaciones y algunas otras son colectivos de organizaciones. Por ejemplo, como colectivos de organización tenemos a Civilitas, tenemos a UNE, tenemos a, evidentemente, Ciudadanos por México, y como organizaciones muy representativas, pues está la Unión de Padres de Familia, la Asociación Cívica Femenina, el Movimiento Blanco, y se han sumado de todo tipo de colectivos y organizaciones. Por ejemplo, tenemos un colectivo que representa 88 organizaciones católicas, que se llama Juntos por México, por un lado, hasta organizaciones con cierto sesgo, digamos, hacia la izquierda, como Foro 21, que encabeza Ricardo Pascoe. ¿Foro qué? Futuro 21. Futuro 21, que encabeza Ricardo Pascoe. Beatriz Pajés Rebollar, la directora de la revista Siempre, también se ha sumado. En fin, hay muchas organizaciones, les podemos mandar el listado completo, pero aquí lo que vale la pena destacar es el pluralismo. Hay de todo, ahora sí que como en botica. Tenemos organizaciones ambientalistas, organizaciones que están trabajando por la seguridad y la justicia, organizaciones vecinales, organizaciones más de carácter, digamos, como Confraternidad Carcelaria, que se dedica a la atención de los presos en las cárceles, etcétera, etcétera. Es un movimiento plural. Desde el principio así lo planteamos, invitamos a todo el que se quiera sumar, por eso el ambiente de unidad que se ha generado. De nosotros decimos, lo importante es la unidad en la pluralidad.
y creo que lo hemos logrado. Y ha sido muy exitoso. Hemos invadido las redes sociales por todos lados. Es lógico, todas las organizaciones se han entusiasmado, han promovido por todos lados y pareciera ser hasta ahorita que la manifestación del 28 de mayo va a ser muy exitosa. Gracias, Raúl. Si me permites, Guadalupe, Leonardo, que es quien lleva la mesa con organizaciones ciudadanas de todo el país. Adelante, Leonardo, por favor. Gracias, Héctor. Agregaría nada más 2 datos a lo que ya desglosó puntualmente Raúl. Primer dato, también hay colectivos y organizaciones que no han mandado sus logos, solamente el del colectivo. Por ejemplo, la Red Pro Yucatán, que ahorita está en rueda de prensa simultánea, con 97 organizaciones, o el Consejo Coordinador Ciudadano de San Luis Potosí, que ahorita está en rueda de prensa simultánea, y ahí en ese Consejo Coordinador Ciudadano están empresarios, rectores, pastores de iglesias, el arzobispo, están líderes sociales de sindicatos, de microempresas, de grupos de distintos tipos de acción en la sociedad. Y el segundo dato relevante es que estamos en este mismo instante con ruedas de prensa simultáneas en por lo menos 20 estados de la República, con diferentes organizaciones similares a las que estamos ahorita, leyendo el comunicado y contestando las preguntas de los medios que amable y gentilmente nos hicieron caso a la convocatoria. Gracias, Raúl. Gracias, Héctor. Gracias. Si me permiten, quisiera pedirle a Saheri, que está aquí presente y que ella representa, por ejemplo, a una organización ciudadana juvenil. Saheri. Hola, muy buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Saheri Álvarez y bueno, coincido completamente en lo que acaban de comentar todos nuestros compañeros. En esta ocasión yo como representante de la sección juvenil, pues básicamente vengo a exhortar y a invitar a todos los jóvenes de México a que se sumen a este movimiento y a todos aquellos proyectos que contribuyan al crecimiento y mejoramiento de nuestro país. Creo que el bien común es algo que nos compete a todos y para esa parte creo que no hay edad. Entonces, los jóvenes, hoy más que nunca, no tienen que quedarse fuera de todos estos procesos y trabajos colaborativos para el crecimiento. Queremos recordarle a los empresarios, al gobierno y a los políticos que los jóvenes de México aquí estamos. Estamos presentes y creo que estamos listos para lo que compete y lo que se tenga que realizar, trabajar y colaborar. Creo que los jóvenes de México, con todas las particularidades que tienen muchísimo que aportar. Estamos conscientes de que estamos en una etapa muy complicada de nuestro país y no solamente en nuestro país, sino que esto es un evento a nivel mundial. Pero creemos firmemente que trabajando juntos, organizados, las sociedades pueden mejorar y salir adelante mejor de cada uno de los imprevistos que se vayan dando en los diferentes márgenes de la vida, sociales, económicos, políticos, etcétera. Y bueno, simplemente para cerrar mi comentario es que la equidad, la paz y la justicia, como comentaron todos los compañeros, no tiene que ser un tema de utopía ni tiene que ser un sueño. Tal vez somos jóvenes, pero yo creo que todos anhelamos y vamos a trabajar para que esto suceda y se haga realidad. Y pues simplemente recordarle a México que los jóvenes estamos presentes. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de Gosper Sal. Me dice, buenas tardes. ¿Qué se espera con el impacto que este movimiento pueda ocasionar y sobre qué se está respaldando la opinión de todas las personas que se sumarán? ¿Serán los colectivos y organizaciones quienes respalden ante el gobierno? Raúl Vázquez, si nos haces favor. Pues nosotros creemos que interpretamos el sentir de la sociedad. Hemos estado recibiendo videos, hemos estado recibiendo comentarios, pulsando el sentir a través de las organizaciones, de los ciudadanos que de manera libre se expresan, de los ciudadanos que están en desacuerdo, en descontento con la situación de crisis a la que hemos llegado. Entonces,
Sin duda alguna, eso es lo más importante, que este movimiento sea un movimiento de ciudadanos genuino, representativo del sentir de la mayoría de los ciudadanos, si no es que de todos los estratos sociales que tienen alguna inconformidad, que tienen alguna preocupación, que están viviendo situaciones de crisis. Y entonces lo que queremos es ser voz de ellos, que ellos mismos sean su propia voz a través de esta manifestación online y llevar y generar propuestas. Es un movimiento de unidad nacional, es un movimiento de reconciliación nacional, es un movimiento ciudadano que nos lleve a mejores estratos. Estamos convencidos de que solo con la participación de los ciudadanos, de la sociedad organizada, de todos, podremos recomponer, podremos llegar a acuerdos con el gobierno, podremos llegar a acuerdos con todos los actores políticos y sociales, y podremos llegar a acuerdos para generar un verdadero bien común. No es un movimiento de confrontación, es un movimiento de reconciliación, de diálogo, de propuestas. Exigimos y queremos ser escuchados y también estamos puestos para escuchar las propuestas de los actores políticos del gobierno federal, de los distintos gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. Queremos colaborar, queremos ser escuchados y queremos aportar. Entonces, nosotros nos sentimos que estamos en esa lógica de ser voz de los ciudadanos que nos la han expresado directamente y sobre todo que se van a expresar en este 28 de mayo. Yo los invito a que vean esta manifestación online, a que vean el desarrollo de todos ellos, para que vean cómo la ciudadanía está inquieta, está activa, está dispuesta a participar y eso, sin duda alguna, es un gran tesoro. Muchas gracias, Raúl. Le pediría a René Bolio del Poder Somos Todos su intervención. René, muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Bueno, es importante unir ambas preguntas porque ¿por qué ahora? Pues porque ahora es cuando podemos. No pudimos antes, no podemos salir a las calles por prudencia, pero lo importante es que podamos decirle a la gente, a todos los demás ciudadanos, que nos vean y también vernos y sentirnos unidos, que no estamos solos, las organizaciones que tienen un proyecto, somos más los que estamos percibiendo problemas, somos más los que estamos viendo que no está haciendo el gobierno lo que debe, tenemos una crisis enfrente, no hay diálogo, no hay respuesta, hay decisiones que no entendemos, entonces necesitamos vernos a nosotros mismos, que nos vean, saber que somos muchos, saber que somos parte de la población, que tenemos propuestas, que tenemos ideas, y creo que es un buen momento para comenzar. ¿Por qué ahora? Pues porque no pudimos antes. Yo creo que este es el principio de esta manifestación virtual, salir al espacio virtual. Podemos estar ahí todos, podemos contabilizarnos, podemos saber que no estamos solos y podemos hacerle saber al gobierno que aquí estamos los ciudadanos mexicanos, los que pagamos impuestos, los que queremos un mejor México y los que queremos un mejor futuro. Gracias, Paulina Mendoza. Perdón, es que se corta, entonces nada más oí Mendoza, pero no sé qué me solicitas, Héctor, perdón. Si nos aportas, por favor, para esta respuesta. Bueno, yo creo que es también importante aquí ubicar el rescate, sí, de todo lo que ya se ha compartido, pero también yo creo que es importante rescatar a México, pues, de una apatía, rescatar a México de esta parte de no involucrarse, porque muchas veces, yo sé, hablamos y es válido exigir nuestros derechos, pero también queremos ejercer nuestras responsabilidades. Pero en un clima donde tristemente hay recorte a presupuestos, donde hay una confrontación diaria y donde vemos, por ejemplo, en el caso de, tristemente, el incremento de la violencia en esta pandemia y que no se reconozca esa problemática. Yo creo que si seguimos sin realmente señalar, sin realmente enfocarnos en poder
trabajar y decir, no, es que eso no es cierto. Claro que ha aumentado la violencia, claro que se necesita apoyo, claro que se necesita trabajar. Entonces, es también como esta parte de, es un momento clave porque, pues, aunque sea lastimoso, aunque sea difícil ahorita en esta situación anémica que a todas las personas nos tiene a lo mejor en cierta forma, pues en la incertidumbre total. Sí puede ser triste, pero si no nos ponemos a hacer algo ahorita, ¿cuándo? Entonces es necesario sumarnos, trabajar y saber que esto es el inicio, ¿no? A lo mejor es el inicio que se ha venido dando, pero que vamos a seguir impulsando y trabajando permanentemente. Y ver esta posibilidad como un desafío. Yo creo que es una oportunidad, verlo como una oportunidad y como una forma de utilizar todos los medios que ahorita pues están a nuestro alcance. Gracias, Paulina. ¿Alguna otra pregunta a los compañeros de los medios? Había una pregunta que había estado desde hace un ratito del debate. Yo la ubiqué de parte de Estefanía y dice, ¿buscarán la destitución o remoción del presidente como lo han manifestado otras agrupaciones de organizaciones civiles? Leonardo, si nos haces favor. Gracias, Héctor. Pregunta muy importante porque hay diferentes grupos, unos pequeños, otros más grandes, unos menos organizados y otros más organizados en el país con esta petición concreta. Pedimos la destitución del presidente. En Misión Rescate México, desde las primeras 3 o 4 organizaciones convocantes hasta las últimas que han llegado y que ya rebasamos las 79, como decía hace un momento, nos mueve un solo espíritu. Sí queremos rescatar a México, pero por la vía democrática. Pedir la destitución de un presidente, lo único que le puede provocar al país es un proceso de convulsión. Si tienes a un Estado ausente, aunque todavía esté la figura y haga algunas cosas y otras no, pero le quitas la cabeza, una cabeza que ha venido concentrando facultades, poderes, decisiones, presupuesto, y la desapareces, en este caso por la vía de la destitución, lo único que va a provocar es una convulsión del país. No estamos en contra de ninguna otra expresión ciudadana, genuina, que quiera mejorar este país, pero nosotros nos hemos autodefinido que sí queremos rescatar a México, pero por la vía democrática. Por lo tanto, no está en nuestros planes pedir la destitución de nadie, mucho menos la del presidente de la República. Y yo aprovecharía para un elemento más del por qué el momento, que era una de las primeras preguntas. Bueno, si el presidente estuviera escuchando a todos, si el nuevo modelo de gobierno estuviera tomando decisiones en bien de todos, si el gobierno actual estuviera mejorando las cosas que otros hicieron, no había necesidad de una movilización de esta naturaleza y a lo mejor la estaríamos haciendo para decirle, presidente, no te canses de servir porque le estás ayudando al enfermo, le estás ayudando al necesitado, al que no tiene trabajo, al que quiere poner su microempresa, al que quiere desarrollar su proyecto de vida. No lo está haciendo, por eso nos urge rescatar a México, pero por la vía democrática. Gracias. Juan Francisco Torres Landa, de UNE México, ¿quisieras agregar algo, por favor? Sí, por favor. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Qué gusto estar en contacto por esta vía digital que nos permite justamente intercambiar impresiones y dar opiniones. Es justamente esta vía digital la que nos permitirá el jueves próximo por la noche tener esta asamblea, esta reunión masiva entre la ciudadanía. Justamente la posibilidad de estar en contacto y de convivir en las diferencias, porque algo que distingue a Misión Rescate México es que estamos amalgamando muchísimas opiniones, muchísimas regiones geográficas, muchísimas organizaciones, ya hoy en día más de 78, que eso habla de la enorme valor que tiene justamente esta posibilidad, insisto, de tener una lluvia de ideas, una posibilidad de amalgamar tantos puntos de vista. Y como bien decía Leonardo, hoy en día a lo mejor podríamos estar hablando de otras cosas, pero hay que poner los pies en la tierra. Nos estamos acercando a la crisis de salud y a la crisis económica más importante de la que la historia tenga registro, por lo menos en los últimos 80 años. De ese tamaño es justamente los riesgos que se están enfrentando. Y lamentablemente
no vemos que en la agenda hoy de decisiones se estén tomando aquellas que son necesarias para amortiguar el golpe, para minimizar daños y para encontrar una gran unión como es la que se ha hecho por parte de todos los mexicanos ante los grandes retos. Hoy esa unión no existe a nivel de las grandes instituciones. Por lo tanto, la ciudadanía con un carácter subsidiario está entrando para fijar las normas, para fijar una agenda común que nos permita a todos encontrar cuáles son las aristas fundamentales para llegar justamente a un entendimiento y determinar que este gran país no vaya a sufrir lo que hoy en día las cifras, lamentablemente esos datos duros que a algunos tantos le molestan, pero que nos pintan desnudo cuál es la situación del país. Tenemos una economía que está en franco descalabro, en un PIB que es un factor objetivo que nos mide justamente cómo se puede mejorar o deteriorar la calidad de vida de los mexicanos. Además, tenemos una ola de violencia y de inseguridad que nos tiene con las peores cifras en la historia reciente del país. Las promesas que se hicieron de mejorar, de pacificar y de encontrar justamente una ruta donde el derecho estuviera por encima de todos y por fuera de la ley nadie, esa máxima juarista, hoy no está siendo respetada. Por eso es que este movimiento atrae justamente a lo mejor, apela a lo mejor de los mexicanos y encontraremos justamente esa ruta en la cual todos unidos fijemos por dónde se puede transitar y encontrar un mejor país, una mejor ruta, un mejor destino que lo que hoy en día lamentablemente vemos frente a nosotros. No estamos en condiciones de ser pasivos, no estamos en condiciones de ser meros testigos de la debacle. Eso quizá en el pasado, porque confiábamos en que efectivamente se tomarían las buenas decisiones. Como no es el caso, la ciudadanía reacciona y vamos a hacerlo, pero eso sí, fortaleciendo instituciones dentro del cauce legal y esperando a que democráticamente se responda justamente a los mejores intereses de la población. Y destacaría yo, sobre todo, de aquellos que están más desprotegidos y que normalmente no tienen necesariamente la voz y los aparadores, los reflectores. Pero en este evento, el jueves próximo, en 2 días, los reflectores y las principales voces van a ser justamente de aquellas personas que muchas veces no escuchamos. Por eso este evento es emblemático y estamos seguros va a ser un parteaguas en la historia reciente del país. A eso le abonamos y los protagonistas van a ser los ciudadanos. Ni siquiera vamos a ser los que estamos ahorita hablando. Van a ser ustedes los que nos escuchan y quienes se van a hacer escuchar este jueves próximo. Muchas gracias. Gracias, Juan Francisco. Óscar Vargas tiene desde hace rato preguntas. Si me permites leerla, Óscar. Óscar de la Televisión nos pregunta, desde hace algunos meses, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, han hecho llegar varias peticiones al presidente López Obrador. ¿Ustedes te estás lograr cortando, con Héctor? este movimiento? Te estás cortando, Héctor, te estamos escuchando en pedacitos, aunque sí entiendo el sentido de la palabra, de la pregunta. Perdón, si quieres volverla Óscar, a leer, Héctor. La vuelvo a leer. Pregunta Óscar Vargas del Heraldo Televisión. Desde hace algunos meses, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, han hecho llegar varias peticiones al presidente López Obrador para rescatar los empleos y a los pequeños comercios, y el presidente no les ha respondido. ¿Qué piensan hablar con este movimiento? ¿Qué pasará si el presidente no les hace caso? Porque hasta ahorita ha sido su política de puertas cerradas. Y por otra parte, ¿cómo impedirán que se vuelva un movimiento político ya que están involucrando a los políticos? Raúl. Tu micrófono, ¿Está Raúl. desconectado tu micrófono, Raúl? Raúl, ¿puedes activar tu micrófono? Listo. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ya. Sí, gracias. Escuchamos, Raúl. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Ahí voy. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, los empresarios se han estado expresando y efectivamente no han tenido una respuesta directa del presidente de la República. Pero yo creo que el presidente de la República los escucha
y siente la presión del empresariado. El empresariado en México es un sector muy importante. El 75% de la economía es del sector privado. Entonces, no se puede dejar de escuchar aunque no se le quiera contestar. Eso es un primer punto relevante. Segundo, la sociedad mexicana, este movimiento social de expresión ciudadana genuina, directa, desde las bases de toda la ciudadanía, es un movimiento que va a ser tan fuerte, tan ruidoso, que no les va a quedar más remedio que escucharlo. Y nos van a responder. Ahora bien, nuestra propuesta no es de confrontarnos, no queremos nosotros derrocarlo, ni golpes de Estado, ni nada por el estilo. Queremos, como ya lo dijo Leonardo, influir por la vía democrática, por la participación ciudadana. Y habrá una cita el próximo año para elegir gobernadores y para elegir Cámara de Diputados. Allí la sociedad se va a expresar de manera libre y esa voz, sin duda alguna, se tiene que oír y se va a oír. La historia la hacen las sociedades participativas, los grupos sociales que se deciden a participar. Y hoy estamos viviendo un movimiento de exigencia ciudadana, de unidad, de reconciliación, de querer aportar lo mejor de nosotros. Y ya nos escucharán, no tenemos la menor duda, y esperamos que nos respondan. Si no nos responden, seguiremos insistiendo, y no nos vamos a cansar de insistir hasta que este país cambie y mejore. Yo quisiera que Elena Goicoechea también dé una respuesta, porque ella tiene una visión muy, muy interesante que me gusta a mí y que ojalá le pueda compartir ahorita. Gracias, Raúl. Nos leíste el pensamiento. Elena, adelante, por favor. Gracias. Bueno, de hecho, lo único que yo quería aumentar a una de las respuestas a la pregunta de en qué se basa esta iniciativa y este movimiento y las acciones que de ella se desprendan, ya un poco, bueno, un bastante más bien lo contestó Francisco Torres Landa, pero yo lo único que quería puntualizar y dejar muy claro es que ¿en qué nos basamos? Pues nos basamos en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene expresamente descritos todos nuestros derechos que garantiza la Carta Magna, todas nuestras libertades como ciudadanos. Entonces, basados en ella, es que nosotros estamos aquí y estamos actuando y demandando el respeto a esas libertades, a esas garantías individuales que están plasmadas en la Constitución. Eso es todo. Gracias. Le pediría a Juan Francisco, si nos haces favor, Juan Francisco Torres Landa. Adelante. Aprovechando la interesante y yo diría oportuna pregunta, diría yo que hubo un error estratégico en lo que hizo el CCE y no lo vamos a cometer nosotros, que es justamente el que hubiera una especie como de plegaria para que hubiera un beneplácito respecto de cierto tipo de acciones. Aquí el tema tiene que ser distinto. La ciudadanía es, recordemos, titular de la soberanía y a nosotros nos corresponde fijar esa ruta y en esa ruta corresponden acciones de distintos actores. El gobierno es uno, pero también el empresario es otro, la ciudadanía propia es otra, habrá gobiernos estatales, municipales. Hay un engranaje constitucional muy amplio en el cual justamente cada quien tiene sus responsabilidades y sus obligaciones. Creo que parte de la agenda que tenemos que marcar es establecer a quién corresponde qué para que los engranes que se puedan mover ya no tengan que esperar a que el engrane mayor decida de buena gana moverse o no. Tenemos que mover los engranes que cada uno le corresponde y no supeditarnos a ver si alguien quiere reconocer o no la realidad de lo que ocurre en el país. Esta manifestación colectiva tendrá como objeto justamente fijar prioridades, pero también fijar responsabilidades y hacer que quien no lo haga tenga que sufrir el rechazo, digamos, ciudadano, porque no hizo frente al enorme reto que tenemos hoy frente a nosotros. Pero no depende, insisto, de la voluntad de una persona. Depende de 120, 125, 130 millones, los que estamos hoy en día. Cada uno tendrá que poner su granito de arena. Todos con el mismo entusiasmo, porque nos obliga una sola causa, que es México, y concretamente Misión Rescate México. Gracias, Juan Francisco.
No tengo ninguna otra pregunta en el chat. ¿Hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer en el micrófono? Adelante, por favor. Sí, soy Oscar Vargas, del Heraldo Televisión. ¿Me escuchan? Adelante, Oscar, te escuchamos muy bien, gracias. Gracias. La última parte de mis preguntas era que si no se va a convertir en movimiento político, esto porque he visto en Facebook que hay llamamiento, por ejemplo, de Gustavo Madero a participar el próximo 28 de mayo en el movimiento. ¿Cómo van a evitar que se vuelva un movimiento político y no ciudadano? Gracias. Gracias, Raúl Vázquez, si eres tan amable, y después Leonardo. A ver, a mí me gustaría entender mejor la pregunta, si me la repite Oscar. ¿Qué entiende Oscar por movimiento político? Y ahorita le contesto, por favor. Sí, cómo no. Mire, lo que pasa es que estoy viendo que en Facebook está Gustavo Madero convocando a unirse a este movimiento. Y digamos, y cuando entran actores políticos, pues empieza la gente a pensar, pues no, son políticos, es un movimiento político nuevamente y es lo mismo de siempre. Ahora, esto lo considero un movimiento ciudadano. Entonces, ¿cómo van a evitar y separar el movimiento político del movimiento ciudadano del que piensa la gente que es, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Fuerte y claro, Raúl, adelante. Gracias. Mira, en sentido estricto, la participación ciudadana, la participación de la sociedad, de los ciudadanos, cuando se ocupa de las cuestiones de la polis, de la ciudad, de la problemática, cuando luchamos por el agua, cuando luchamos por el medio ambiente, cuando luchamos en contra de la inseguridad, en contra de la delincuencia, cuando luchamos por el Estado de Derecho, por la justicia, cuando luchamos por todas estas causas que son preocupación de todos, que tienen que ver con el bien común, en ese sentido, que es el sentido aristotélico, los ciudadanos también hacemos política. La política no está restringida únicamente a los gobernantes ni a los partidos políticos. La política en el sentido amplio, en el sentido de participación ciudadana, pues también los ciudadanos la hacemos. Y este movimiento en ese sentido, y solo en ese sentido, pues tiene esa connotación política que asumimos todos de manera responsable, porque ya decía Aristóteles que el ser humano es un ser político por naturaleza, Ahora bien, yo entiendo la pregunta en el sentido si nos vamos a vincular a algún partido político, si nos vamos a lanzar a la política electoral. En ese sentido, no. Está clarísimo, no. Nosotros hablaremos y dialogaremos con los partidos políticos, por supuesto. Hablaremos y dialogaremos con el gobierno. Hablaremos y dialogaremos con los distintos actores sociales en todos los ámbitos de la vida, a nivel federal, en el ámbito estatal, en el ámbito municipal. Es un gran movimiento ciudadano en ese sentido, de que no se vincula a partidos políticos, pero también somos incluyentes, y entonces aquí caben todas las voces. Y Madero habló a título personal, y Fernando Belanzarán, que tiene otra vinculación política, habló a título personal, y Beatriz Pajés, que viene de otra corriente política, habló a título personal, como ciudadanos que son, antes que nada son ciudadanos. Y entonces, en ese sentido, ahí estamos mostrando el pluralismo de nuestro movimiento. No nos vamos a casar con nadie, no vamos a hacer política electoral. Nosotros nos pondremos a aportar nuestras propuestas desde la ciudadanía. En ese sentido amplio, pues será hacer política, sí, sin duda alguna, no lo negamos, pero nosotros creemos que la política no está restringida a los partidos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, Leonardo García Camarena. Gracias, Héctor. Hay una pregunta de Luis Lozada en la lógica de las propuestas, las ideas, las sugerencias. Y ni me da pie la pregunta porque la misma la recibí yo en un Facebook Live del lunes pasado con los contactos de
la Unión y amigos, bueno, pero entonces, ¿qué proponen? ¿Cuáles son sus proyectos y sus propuestas? Y la respuesta para nosotros es de mucha importancia. Sacar una propuesta de una iniciativa que no hemos construido, primero con las 4 convocantes y luego con las 15 y luego con las 79, lo único que iba a provocar es que uno dijera, ah, sí, estoy de acuerdo, ah, no estoy de acuerdo. Ah, quieren ayudar con medicina y apoyo a los infectados por COVID, o quieren ayudar a las personas que como no tienen empleo ahorita, no tienen para comer y van a repartir despensas, o le quieren ayudar a los que han perdido el trabajo y se van a unir con la Coparmex, con otras instituciones para promover el empleo, no cuando termine la pandemia, ya desde el momento, porque luego se vuelve realidad el meme de antes buscaba empresas para pedir trabajo, antes buscaba trabajo, pero hoy no encuentro las empresas porque todas están desapareciendo. Lo más importante, lo mencionaba yo en la primera intervención, es terminando ahorita lo que estamos convocando es a rescatar a México por todo lo que hay de las crisis, de la pandemia, de la inseguridad, de la economía, en unidad y con exigencia. Por lo tanto, lo primero que le estamos proponiendo a los mexicanos es súmate para unidos construir las alternativas. Lo segundo que tendremos que hacer, si no hay modificaciones al manifiesto después de su lectura, es ver qué cosas están sucediendo en el país de esa realidad para, cruzadas con las líneas del manifiesto, empezar a construir, ahora sí con las 79 o más organizaciones que se sigan sumando, alternativas concretas. Yo lo decía el lunes y me atrevo a decirlo ahorita, con, sin o a pesar del gobierno en turno municipal, estatal o federal. Hablar de una propuesta concreta hoy sin habernos puesto de acuerdo con todas las organizaciones que se vienen sumando, daríamos pie a decir, ah, nos invitaron a una cosa, pero ustedes están pensando, pactando o haciendo otra. Y eso ha sido experiencias negativas para todos los mexicanos en los partidos, en organizaciones sociales, empresariales, etcétera. Y no queremos empezar mal este gran esfuerzo de rescatar a México unidos, pero también exigentes. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer uso del micrófono para alguna pregunta? Bueno, pues le pediría entonces, perdón, Juan Francisco, adelante. Nada más, Héctor, me parece oportuno nada más insistir sobre la pregunta antepenúltima, que creo que es muy relevante, y me parece que es una disyuntiva que la ciudadanía debemos de entender mejor. La política y nuestro carácter ciudadano no son dos componentes que no hablen entre sí. Parte de los problemas que enfrentamos hoy en el país es justamente pensar que los políticos son una raza y los ciudadanos somos otros. La realidad es que, y lo digo con todo respeto, son nuestros empleados. Nosotros, por la vía democrática, determinamos quiénes van a tomar las decisiones, pero eso no los desvincula de estar sujetos a ciertas reglas y cánones como cómo responder frente a la ciudadanía, y los ciudadanos no nos desvincula de la necesidad de ser exigentes, de ser contestatarios, de ser justamente parte del accionar diario de la política, porque al final del día la política es el arte de gobernar, y no se gobierna ajeno, se gobierna las comunidades, los municipios, los estados y el país en el que estamos. Parte de la misión Rescate México es justamente que los ciudadanos seamos parte de las decisiones que se toman a nivel nacional y que el gobernar se haga justamente en beneficio de la población, no de una ideología, no de un programa que de repente resulta ser ajeno a lo que se propaló o de alguna manera se determinó en el momento de una elección. El carácter político del ciudadano se determina por su participación en las actividades del día a día del país. Misión Rescate México lo que propone es que los ciudadanos seamos parte definitoria del destino del país y no meros espectadores. Si a eso le definimos o le determinamos a ser político, bienvenido que seamos todos políticos porque a todos nos interesa el bien del país. Gracias, Juan Francisco. Si no hay alguna otra pregunta, le pediría a Manuel Leaño, miembro del comité organizador de Misión Rescate México,
que nos haga favor de dar el último mensaje. Manuel. Con mucho gusto, Héctor. En lo personal, lamentablemente estoy convencido que a México no lo va a rescatar el gobierno. A México lo vamos a rescatar los ciudadanos. Ese es uno de los motivos que animan a Misión Rescate México. Buscar la unidad de la sociedad civil para enfrentar las crisis. Buscar la unidad de la sociedad para defendernos de las decisiones arbitrarias e ilegales de las autoridades. Y buscar la unidad para proponer constructivamente soluciones. Misión Rescate México quiere aportar a México un espacio que denuncie y exija, sí, pero también que dé esperanza, rumbo y cuerpo a una agenda y esfuerzos de la sociedad civil que hasta hoy en algunos momentos se percibe dispersa. Ya lo hemos escuchado, estamos en un momento de urgencia nacional. México necesita la mejor versión de cada uno de nosotros. Todos los días, a pesar de los esfuerzos del gobierno por esconder y manipular cifras, escuchamos o leemos de miles de muertos con motivo de la inseguridad, de cientos de miles de empleos perdidos en las últimas semanas, miles de víctimas con motivo de la pandemia, por citar solamente algunos de los males que estamos padeciendo. Lo dramático, lo real, es que detrás de estos números se encuentran personas, familias, hay rostros humanos de carne y hueso. No podemos acostumbrarnos ni resignarnos a esta realidad. No podemos ser ajenos a ella. Somos muchos millones de mexicanos los que pensamos que las cosas no van bien y que se pondrán aún peor si no nos organizamos, si no nos unimos y si no nos comunicamos. Demos el primer paso este jueves. Ayúdenos difundiendo y animando. Apóyenos en este esfuerzo de la sociedad civil. Nos vemos el próximo jueves 28 de mayo a las 8 de la noche. La invitación es para que se unan, lo reitero, a las plataformas digitales de YouTube, de Twitter y de Facebook. Misión Rescate México, anotarlo, incorporarse a las 8 de la noche en este evento que estamos construyendo entre toda la sociedad. Hashtag México Unido, México Exige. Gracias, Manuel. Gracias a todos por su asistencia y su participación. Les mandaremos el comunicado, lo subiremos a nuestras redes y el video también a la brevedad lo subiremos y nos ponemos a sus órdenes para seguir en comunicación. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Provecho. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.